Me gustaría hablar del papel que tenemos las mujeres en las ciencias sociales y sobre todo incidir un poco en la idea de que a veces se nos olvida. No es el caso, afortunadamente, de estas jornadas en las que he visto que se nos ha dado voz también a las mujeres, a las científicas que trabajamos en ciencias sociales, pero seguro que, bueno, pues algunas de nosotras nos hemos encontrado con algunas reticencias a participar, pues sobre todo en charlas que se dan a institutos, a colegios, a la hora de hablar sobre el papel que tenemos de científicas. Entonces, por eso hoy quería hacer un poco una reflexión sobre esto. Al final, el 11 de febrero, como seguro que ya casi todos y todas las que estamos aquí sabemos, es un día que las Naciones Unidas decide proclamar en 2016 como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, pero sin embargo, como dice una compañera, Olivia Tena, que es investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinar en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional de México, ella comenta que al final, pues muchas personas en el imaginario colectivo se acaba pensando que lo que se enseña en ciencias sociales deriva de algo natural, que aprendes pues en la vida cotidiana, que no requiere estudios y que no tiene, por así decirlo, un carácter científico. Y es por eso pues que muchas veces nos encontramos con determinadas dificultades pues a la hora de visibilizar también nuestro rol como investigadoras. Coral Herrera en el 2021 escribía, ella es doctora en Humanidades y Comunicación y escribía que un reclamo, ¿no? Al ese de las científicas sociales también existimos, somos filólogas, filósofas, antropólogas, sociólogas, demás, y nosotras hemos logrado transversalizar la teoría feminista y ecofeminista en todas las disciplinas científicas, pero muchas veces o apenas se nos nombra en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Entonces yo, bueno, pues quería hacer un alegato en mi presentación. De hecho, es gracioso porque cuando buscas las científicas, ciencias sociales en Google, la segunda entrada que te apetece, que te aparece de la FCIT, pues te lleva a científicas sociales, científicas innovadoras. Y yo cuando estaba preparando esta presentación me ilusioné mucho diciendo, uy, voy a pinchar aquí, me voy a encontrar un conjunto de científicas sociales, qué guay, se nos reconoce y demás. Pero sin embargo, esto evidentemente es simplemente una mera anécdota, ¿no? Pero me dice que no se ha encontrado la página solicitada. Esto lo comprobé ayer y ayer no se encuentra la página solicitada y es en ese momento en el que sientes un vale, ¿qué es esto? Nada, luego la verdad es que investigase en la web y sí que es cierto que cuando te vas a áreas temáticas, sí que hay ves que simplemente es un error, ¿no? Pero al principio dices, vaya, pues para ponerlo en Google y que esto sea lo primero que me ha salido, qué desastre, ¿no? Y sí que es verdad que en antropología y en otras disciplinas más vinculadas a las ciencias sociales y a las humanidades, sí que parecen científicas recogidas, o sea que sí que estamos ahí. Vale decir que cuando en antropología te encuentras tres científicas, luego en otras áreas más vinculadas al STEM, ¿no? Aparecen más científicas y que, bueno, parece un poco que estamos ahí un poco olvidadas, pero bueno, también existimos. Y bueno, me gustaría hablar un poco o analizar brevemente la posición que ocupamos las mujeres en las ciencias sociales, basándome en tres informes, bueno, en tres experiencias. Por un lado, en análisis de la comparativa que se hace por parte de la Agencia Estatal de Investigación de las Ayudas Postdoctorales Juan de la Cierva. Luego analizaré el informe de mujeres investigadoras que emite todos los años el CSIC y finalmente pues hablaré de una experiencia personal en el Europeum donde tuve una experiencia personal de 50 hombres, 50 mujeres y bueno, pues haré algunos comentarios. Comenzando por el análisis, la comparativa que se hace, este es el último análisis que hay ahora mismo disponible de los contratos postdoctorales Juan de la Cierva, que por si alguien está un poco perdido o no los conoce, pues son los contratos prioritarios que hay en España cuando se acaba el doctorado. Pues aquí me gustaría hacer un pequeño análisis de qué papel tenemos las mujeres y en concreto las científicas en ciencias sociales. En estas ayudas, en términos generales, sin tener en cuenta las diferentes ciencias, siempre el porcentaje de éxito es más alto en el caso de los hombres que las mujeres. De hecho, aquí en el gráfico de la derecha podéis ver que el porcentaje de éxito en las mujeres es de un 11,6, 13,2 y en los hombres es entre un 15 y un 16,3%. O sea que es un porcentaje de éxito más superior. Y a pesar de que somos más mujeres las que pedimos las ayudas, somos menos las que las recibimos y más los hombres los que tienen éxito. Si nos vamos al campo concreto de las ciencias sociales, bueno, aquí tenéis un análisis de todas las ciencias, en amarillo marcado las ciencias sociales, sí que es cierto que en las Juan de la Cierva Formación, que son las que se obtienen inmediatamente al acabar el doctorado, el porcentaje de éxito es mayor entre mujeres, pero
cuando analizamos las Juan de la Cierva Incorporación, que son las que se piden a 3, 4 años después de haber terminado el doctorado, ahí el porcentaje de éxito es mayor entre los hombres. Y es curioso cómo, sí, cuando hablamos de que las mujeres tenemos mayor porcentaje de éxito en las primeras ayudas, la diferencia es de nada, 3 puntos entre el porcentaje de éxito de hombres y mujeres, pero sin embargo, esa diferencia de porcentaje que podría parecer insignificativo, aquí ya estamos hablando de que es una diferencia de 8 puntos en la tasa de éxito, o sea que se vuelve mucho más significativo. Además, en el caso de las ciencias sociales, el 48% de las ayudas son para mujeres, a pesar de que el 54% de las mujeres o de las ayudas solicitadas son por mujeres. Y en formación ocurre más o menos lo mismo, que esto era un poco lo que comentaba antes. Y cuando analizamos las puntuaciones y el género, nuevamente se tiende a encontrar una pequeña tendencia a valoraciones más positivas en en las solicitudes de los hombres, tanto en las ayudas de formación, que son estas que tenéis aquí, como en las ayudas de incorporación. Es decir, que al final los hombres siempre tienden a obtener una mayor puntuación que las mujeres en este tipo de ayudas. Y bueno, eso por parte de, analizando ese informe, ¿no?, que hace la Agencia Estatal de Investigación. En cuanto al informe que emite el CSIC, la Comisión de Mujeres y Ciencias del CSIC, que lo emite todos los años, el último informe que está disponible es el de junio de 2022, y en este informe pues podemos ver cómo esa tradicional gráfica en la que, a pesar de que las mujeres y los hombres ocupamos un porcentaje similar en los puestos predoctorales, a medida que se va avanzando en la carrera investigadora, pues las mujeres pasamos a estar reducidas a un 26% y los hombres ocupan el 73% de los puestos, ¿no? Ver cómo ese gráfico, he estado analizando también los informes previos y al final pues siempre se mantiene, ¿no? A pesar de todos los esfuerzos que se está haciendo por incorporarnos, va modificándose, pero muy, muy, muy lentamente, y las diferencias siguen siendo muy significativas entre la cantidad de hombres que ocupan los puestos científicos y las cantidades de mujeres. Analizando en concreto las diferencias que hay en ciencias sociales, pues nos seguimos encontrando pues que al final las mujeres estamos en torno a un 30-40% y el resto siguen siendo hombres. Aquí podéis ver cómo en función de las edades pues sigue habiendo también diferencias, ¿no?, entre las mujeres y los hombres que ocupan las carreras. Y es curioso porque muchas veces se puede tender a pensar que, bueno, que en ciencias sociales no hay tanta desigualdad de género, ¿no? Al final, de hecho, es una de las ciencias en las que menos desigualdades de género hay, pero aún así, cuidado porque ahí están los porcentajes. Cuando analizamos las diferentes escalas, es decir, cuando analizamos las diferentes escalas científicas, vemos que los porcentajes pues también siguen siendo significativamente diferentes. De hecho, bueno, aquí la tenemos de menor escala, por así decirlo, a mayor escala, o sea, a mayor nivel científico, ¿no? Y vemos como a mayor nivel científico, pues menos mujeres investigadoras en ciencias sociales tenemos. Y si analizamos los contratos postdoctorales por subáreas, las mujeres solo tenemos un 44%, a pesar de que en ciencias sociales y sobre todo en los momentos iniciales somos muchísimas más mujeres. De hecho, el número de tesis doctorales que se hacen en ciencias sociales en el CSIC por mujeres son el 67,6%. Sin embargo, son solo 52,1% las mujeres que tienen un contrato predoc en ciencias sociales y solo un 44% las mujeres que obtienen un contrato postdoc en humanidades, ¿no? O sea, nuevamente vamos viendo cómo son mucho las mujeres que empiezan, pero muchas pues las que se acaban retirando. Y bueno, pues aparte de analizar estos dos informes, que a mí la verdad es que cuando me pongo a mirar datos me sigue generando cierta tristeza, ¿no?, y enfado por que piensas que se está equiparando la cosa, pero luego los datos dicen otras cosas y por mucho que trabajamos y seguimos trabajando en buscar esa igualdad, ¿no?, pues nos seguimos encontrando con todos estos obstáculos que están presentes. Pero bueno, para finalizar me gustaría hablar de una experiencia que yo tuve en el Europeum, que es una red internacional de 18 universidades bueno, de Europa, no necesariamente de la Unión Europea, pero de países que están geográficamente en Europa. Y en estas universidades o en esta alianza se decide hacer
hay un programa para jóvenes investigadoras en el que se seleccionan a 30 jóvenes investigadores de toda Europa para cursar un programa de liderazgo, política y economía, áreas vinculadas a las ciencias sociales y tradicionalmente de hombres, ¿no? Porque al final cuando hablamos de liderazgo y especialmente también de política, pues desgraciadamente somos pocas las mujeres que estamos allí. Entonces, bueno, en este programa se hace una selección y luego durante 2 años se va rotando por diferentes universidades en módulos de entre 1 y 2 semanas, aproximadamente un mes sí, un mes no. ¿Vale? Durante esos 2 años. Entonces, a nosotros una cosa que nos llamó la atención, yo fui parte de la primera selección, de la primera cohorte, y una de las cosas que nos llamó siempre la atención es que éramos 50-50, éramos 15 mujeres, 15 hombres. De hecho, bueno, aquí tenéis una imagen de los que éramos. Se ha colado por ahí alguno que era más profesor y key speaker, pero bueno, éramos más o menos estos. Y una cosa curiosa que ocurría era eso, que éramos 50 mujeres y 50 hombres. Y siempre bueno, desde el principio nos preguntamos, porque fue realmente un proceso de selección muy largo y duro, y nos preguntamos desde el principio si había sido intencionado o no ese proceso de selección, que fuéramos exactamente 50-50. Entonces, yo, bueno, pues para preparar esta charla estuve entrevistando a la directora del Europeum y me comentó algunos datos que ellos tienen en cuenta a la hora de hacer la selección que a mí me gustaría tener en cuenta. Por un lado, ella me decía que intentaban garantizar un equilibrio de género a la hora de hacer la selección y que siempre se daba un enfoque de género neutral a las evaluaciones, sin considerar si será hombre o mujer y teniendo en cuenta simplemente los méritos obtenidos. Además, ellos pues, hacían un alegato a estar abierto a las consultas pues, de mujeres con niños pequeños y a ver qué opciones tenían disponibles, porque si bien es cierto que comentan que no podían ofrecer cuidados de niños mientras las mujeres estamos trabajando en los módulos, sí que se podía ofrecer pues, que viniera un acompañante, que pudieran traer a sus parejas y hijos, habitaciones más grandes, comidas para los menores y también para el acompañante. Entonces, bueno, pues ese interés, ¿no? Y me comentaba también la dificultad o que estaban pensando en cómo manejar la licencia por maternidad, que era algo que hasta ahora solo se les había dado una vez, pero que era algo que estaban trabajando en ello y en cómo poder resolver esto, ¿no? Porque al final son varios módulos a lo largo de 2 años y si fallas pues uno o más, bueno, en principio 1 o 2 módulos, estarías fuera del programa. Entonces hay, digamos, en ese sentido poca flexibilidad. Entonces, ¿cómo manejamos pues que alguien tenga una baja por maternidad, ¿no? Y en este sentido, ella me comentaba que al final, después de ese proceso neutral de selección, lo que ocurría es que en las cohortes encontraban un número o un perfil de género de solicitantes que se correspondía con los solicitantes, es decir, por ejemplo, en la cohorte actual que tienen 2/3 son mujeres, porque aproximadamente el 67% de los solicitantes eran mujeres. Entonces intentan equiparar el número de solicitudes que hay, los porcentajes que hay en las solicitudes, con el número de seleccionados para que pueda ser representativo. Si bien es cierto, y esto insisto en que es algo que no es estadísticamente significativo, pero curiosamente tanto en la primera como en la segunda cohorte, las 2 personas que no pudieron terminar por diferentes motivos personales eran mujeres. Insisto en que, bueno, pues es significativo, es insignificativo y puede ser casual, pero sí que me parece interesante comentarlo. Y otra cosa que me comentaba ella es que normalmente, teniendo en cuenta que eran grupos en niveles significativos, o sea, en niveles de porcentaje bastante 50-50, ella me comentaba que no solía haber problema a la hora de que las mujeres participáramos en las sesiones grupales, pero sí en las plenarias. En el Europeo se trabaja tanto en sesiones plenarias en las que estamos los 30 seleccionados, pues hablando, discutiendo, haciendo preguntas, creando debates con los key speakers y con las personas que nos vienen a formar. Y luego también trabajamos en paralelo en un proyecto de investigación en grupos más pequeños de 5, 6, 7 personas. Entonces, esto es algo que yo también podía observar. No había tanto problema en que las mujeres alzáramos nuestra voz, en que se interviniera en estos debates, siempre y cuando el grupo era pequeño, es decir, en esas sesiones de proyecto grupal, pero en las sesiones plenarias solíamos más pues a no intervenir. Entonces, una cosa que se está implementando por parte del Europeum y que está, bueno, científicamente avalado, es el hecho de comenzar las intervenciones dando el turno a una mujer para que así luego el resto se animen a participar.
Y sí que me comentaba, y esto era algo que yo, la verdad, no había reflexionado, ¿no? Esas taras que todas tenemos, por mucho que a veces intentemos ser 50-50 y pensar en la igualdad, pues nos dejamos arrastrar, ¿no? Y ella sí que me comentaba, y a mí esto me parecía muy interesante, que a pesar de que ellos intentan buscar ese equilibrio en los participantes y en los seleccionados, y que intentan buscar el equilibrio también en los key speakers que van a las sesiones, era realmente muy complicado encontrarlo porque son campos en los que tradicionalmente pues, hay muchos más hombres que mujeres y además porque como todas las sesiones implican desplazarse pues, a diferentes universidades de Europa, era algo para lo cual las mujeres tenían muchos más problemas y al final acaban teniendo pues un 60-40, 60 hombres, 40 mujeres de key speakers. Y me comentaba que había sido muchísimo más fácil conseguir un 50-50 cuando en el confinamiento, durante el COVID-19, con todas estas restricciones, porque el programa migró a tener sesiones de trabajo en línea y que entonces era, al ser sesiones mucho más cortas y que no implicaban un desplazamiento físico, pues ahí fue mucho más fácil conseguir que las mujeres, que las directivas de diferentes ONGs, fundaciones, empresas y también que las académicas participaran en igualdad que los hombres. Así que bueno, esto era algo que me parecía importante comentar. Quiero cerrar dándole las gracias a Tracy, que me facilitó toda esta información y con la cual tuve una gran reflexión. Y también dando las gracias a la Unidad de Igualdad por organizar estas jornadas en las que las mujeres vinculadas a las ciencias sociales, las científicas vinculadas a las ciencias sociales, tenemos cabida. Y sobre todo, pues nada, decirle a las compañeras de las otras ciencias de STEM que también estamos aquí pues para trabajar juntas y para crear equipo. Así que nada, muchas gracias por su atención. Pues muchas